La dictadura más blanda siempre será peor que la peor de las democracias. Y cada uno que lo recuerda, sobre todo gente de mi generación, lo recuerda realmente como una tragedia. Con la calidad moral de vida que nos dieron, ¿cómo hemos podido perpetuarnos? Porque es que podíamos haber salido una generación de impotentes. Había poco jornal y poca comida y mucho disgusto. 1 de abril de 1939. Finaliza la Guerra Civil Española. El régimen de Franco se impone en toda la península, sembrando devastación, muerte y sufrimiento. Queda prohibida toda manifestación en contra del sistema, así como cualquier símbolo, ideología o cultura disidente. El terror, la miseria y el hambre se apoderan de las calles. Comienza la era de los vencedores y vencidos. Aunque oficialmente la contienda finaliza en 1939, 2 años antes Franco ya se había impuesto en el frente del norte. El ejército vasco, tras la entrada de los franquistas en Bilbao, se repliega sobre Cantabria. Para la mayoría de los dirigentes del PNV, una vez roto el cinturón de hierro, la guerra ya no tiene sentido alguno. Es preciso encontrar alguna fórmula que permita a los batallones nacionalistas deponer las armas y organizar una evacuación ordenada. En este sentido, el líder PNVista Juan de Ajuriaguerra participa en unas negociaciones secretas con oficiales italianos. Como consecuencia de estos encuentros, el 25 de agosto de 1937, los batallones nacionalistas del ejército vasco se entregan en Laredo y Santoña a las tropas de Mussolini, con la esperanza de recibir mejor trato que entregándose a las tropas de Franco. El pacto de Santoña, en realidad, llevado adelante por el partido con los italianos, no tenía más objeto que defender, garantizar en lo que era posible la vida de los miembros del ejército vasco que se rendían y de los hombres políticos vascos que también se rendían en aquella situación. Y esto quizás sea explicación de que el número de ejecutados del ejército no fuera tan grande como en un principio se temió. Empezando por el EBB, que excepto Félix Margui, no hubo ninguna otra muerte. O el Budón Austria, que no hubo más que el de Azcue. El acuerdo entre nacionalistas e italianos fue duramente criticado por el resto de los partidos que formaban el Frente Norte. Era otro síntoma de división entre las fuerzas leales a la República. Comunistas, socialistas y anarquistas interpretaron el Pacto de Santoña como una rendición que buscaba un trato de favor para los batallones nacionalistas. Y eso fue un golpe para toda la guerra en el norte, porque dejó de hecho a los asturianos aislados y creó un ambiente que en ese momento se superó porque el señor Irujo siguió siendo ministro del gobierno de la República, porque José Antonio Aguirre vino a la zona republicana, pero en el fondo en ese momento el gobierno vasco hizo una paz separada y dejó en el aire al resto de los defensores de la República. Las acusaciones de deslealtad entre las fuerzas republicanas reabrían las heridas latentes durante la Segunda República. La falta de entendimiento entre los gobiernos de Madrid y Bilbao llevó a los responsables del ejército vasco a tomar decisiones sin contar con el resto de España.
Los nacionalistas se habían sentido abandonados sin armas ni logística para hacer frente a las tropas de Franco, al tiempo que socialistas y comunistas miraban con recelo la actitud del PNV de mantener bajo su mando a los batallones de Gudaris. La rendición del ejército vasco en Santoña no fue la única decisión controvertida en este final de la guerra en el frente del norte. El 13 de junio del 37, las fuerzas franquistas rodean el cinturón de hierro de Bilbao y comienza la ofensiva final. Hacia la medianoche de ese mismo día, mientras las tropas de Mola tomaban los montes Pagasarri y Archanda, en el centro de Bilbao, a pocos metros del Hotel Carlton, sede oficial del gobierno vasco, se lleva a cabo una reunión donde se decide el futuro inmediato de Bilbao. Allí fuimos convocados todos los partidos y organizaciones que estaban dentro de la guerra. Estaba el Partido Socialista, los comunistas, los anarquistas, los sindicatos, en fin, todas partes. Allí se presentó el problema, dada la situación en que nos encontramos, ya había llegado a Archanda, y al Pagasarri por otro lado. ¿Qué postura cabe adoptar? El problema era muy grave. De primeras hablaron algunos, principalmente la CNT, anarquistas, Partido Comunista, un poco más, luego después un poco más suave el Partido Socialista, sosteniendo que había que luchar hasta el último momento, que había que dar órdenes de que no se sucumbiera, de que no se rindiera nadie y que la lucha continuara dentro de Bilbao, calle por calle, edificio por edificio. Los nacionalistas son partidarios de no utilizar la táctica de tierra quemada. Llega el momento de tomar decisiones vitales y la industria siderúrgica de la margen del Nervión se pone sobre la mesa. ¿Destruirla o no? Yo recuerdo que dije, además, el hecho de que destruyéramos eso, poco le iba a importar a Franco, porque tenía la colaboración incondicional de Italia y de Alemania, una potencialidad industrial fantástica. No iba a servir para nada positivo, sino únicamente para dejar arruinadas a las familias que quedaban en el terreno. Y la verdad es que prosperó esta postura. Esta decisión tendrá gran importancia en el futuro inmediato del País Vasco. Cuando las fuerzas nacionalistas toman el control de Vizcaya, vuelven a poner en marcha toda la infraestructura industrial. Para junio de 1938, cuando aún falta un año para el final de la Guerra Civil, la producción del sector siderometalúrgico se sitúa a los niveles anteriores a la guerra. A pesar de los más de 50.000 muertos, 20.000 presos y casi 200.000 exiliados que dejó la guerra en el País Vasco, el conflicto no resultó tan destructivo en términos económicos. Tan solo se había acabado con una pequeña parte de la capacidad productiva del país. La decisión de no destruir la industria pesada de la margen izquierda es un factor decisivo para que el bando contrario a la República se refuerce. Pero la auténtica razón que llevó a los nacionalistas a mantener firmemente la opción de no destruir esa industria estaba a muchos kilómetros de allí y no era otra que la presión exterior. Estos dos hombres, Eisenhower y Churchill, simbolizan la esperanza de los nacionalistas para derrocar a Franco, con la mirada puesta en el futuro comportamiento de las potencias aliadas que estos lideran. El peso de la guerra, con más de 500.000 de muertos, parecía suficiente para que las dos grandes potencias iniciasen una operación contra Franco. Los nacionalistas estaban dispuestos a explotar esta vía aunque esperasen los resultados a largo plazo. Obreros bilbaínos, hemos venido aquí a celebrar el aniversario del día de ayer. En el orden interno, a principios de los años 40, Franco comienza a aplicar una política económica conocida como autarquía, que pretende alcanzar la modernización económica y la autosuficiencia, aumentando las exportaciones y reduciendo las importaciones. El aislamiento, aunque no fuera total, de la economía mundial, influyó sin duda en la adopción de esta política. Esta es la coronación de un siglo de envenenamiento, que a vosotros os explotaban diciendo que eran conquistas sociales y que eran ventajas españolas.
pero no veíais que el cerebro que dirigía no era español, que era extranjero, y que se trataba del hundimiento de vuestra industria. Eran los momentos en los que la doctrina oficial recurría a engrandecer el espíritu de la sociedad a base de conceptos como la unidad de destino. Para olvidar las penurias valía casi todo. Entonces aquel desarrollismo que se montó realmente con cosas maravillosas, se hicieron cosas maravillosas. Fue cuando quisimos incorporarnos a la carrera astronáutica y lanzamos desde Cabo Arenosillo, la base esta, lanzamos un cohete que llegó a 50 kilómetros de altura con un ratón que se llamaba Perico y que volvió con un mareo tremendo. Fue cuando en la ría de Bilbao se botó un submarino biplaza que habíamos inventado, que era insumergible, era indestructible si no le pegabas al piloto, decían, era una cosa muy rara. Y me acuerdo que fue toda la jefatura de la Armada a botar el submarino y claro, una hora después una grúa lo sacó porque aquello no volvía a flote ni para atrás. La estructura industrial vasca se va a beneficiar de la demanda originada a partir del proceso de reconstrucción interno y, sobre todo, por el contexto bélico internacional y el colapso de los mercados europeos. ¿Qué se produce ahí, en esa industria? Es una industria pesada. Se está produciendo hierro, acero, elementos que son fundamentales para la reconstrucción de un Estado que acaba de pasar una guerra, a nivel de vías de comunicación, a nivel de infraestructuras, de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, para la industria de la margen izquierda, para esta gran industria, van a venir unos años dorados. Van a venir unos años de crecimiento que se ve, bueno, en la cantidad de creación de nuevas empresas o de nuevos entes empresariales que aparecen por todo el país, no solo el País Vasco, en el aumento, por ejemplo, de su cotización en bolsa y en los beneficios económicos. Durante la década de los 40, la provincia de mayor desarrollo industrial en el ámbito estatal es Vizcaya, seguida de Guipúzcoa. Una de cada 10 pesetas producidas en el Estado español sale de Vizcaya. Como consecuencia de esta bonanza económica, el desempleo desciende rápidamente. En Vizcaya, en el sector de la metalurgia, el número de trabajadores aumenta espectacularmente, pero la realidad social es otra bien distinta. Lo que el franquismo facilitó o favoreció en este sentido es que, claro, al eliminar la oposición sindical, al exterminar en gran parte a una generación de dirigentes obreros tras el exterminio físico o tras el exilio o la cárcel, lo que hace es que la patronal, por ejemplo, pueda poner unas condiciones de trabajo muy duras que en otros periodos, en el periodo republicano o en otros años, no hubiera podido llevar a cabo con unos sindicatos legalizados, con unos sindicatos operativos y con unos dirigentes obreros allí mismo actuando. Había, pero estaban en la clandestinidad. Margen izquierda del Nervión, 1 de mayo de 1947. Estalla la primera huelga general tras la Guerra Civil. Durante 10 días, las principales factorías vizcaínas permanecen inactivas. Más de 25.000 obreros secundan la huelga, extendiéndose el paro progresivamente a otras zonas de Guipúzcoa. Se luchaba por poder asociarte, por poder negociar un convenio colectivo, el derecho a la acción sindical, el respeto a lo que fue efectivamente algunas normas de la Organización Internacional de Trabajo. Eso no existía nada y había una represión, pues al último también, como digo, realmente cruenta, ¿no? Y bueno, era una situación al último de verdad totalmente tétrica, ¿no? La dramática escasez de alimentos básicos, el alza de los precios y la caída del salario van a ser los factores que expliquen el descenso del rendimiento laboral. Las condiciones de vida de la mayoría de la población se endurecen de forma alarmante. Son los tiempos del extraperlo. Este gobernador al que me refería, Jerónimo Ristra, le llamaban el gobernador de los 100 gramos, porque daba efectivamente el racionamiento, eran, no sé, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de arroz, 100 gramos de tal, y entonces se pasaba a verdadera hambre. ¿Y qué hacía la gente? El famoso no iba a extraperlo para comprar patatas, no sé, pues el Valle del Osa por la parte de Burgos o por otras partes, para poder especular. No, es que mucha gente iba efectivamente a estos trenes que salían, por ejemplo, uno de ellos de Luchana y se iba para la zona esa efectivamente de Burgos, y pues eso, compraba pues harina, compraba patatas, compraba todo ello para poder alimentar a la familia. Aquí la gente que no ha vivido realmente eso, pues no puede apreciar lo que es realmente un cierto grado de hambre.
Anécdota, por ejemplo, yo he visto pues comer efectivamente, en la naval trabajaba yo, y hacer efectivamente, pues no sé, tortillas efectivamente de patatas con los pellejos. He visto cosas un poco también increíbles, pero era hambre de verdad, sí. Elementos básicos para la alimentación de las personas, como puede ser, pues, por ejemplo, el aceite, la leche, el arroz, el pan, etcétera, etcétera, multiplican sus precios, pues, por ejemplo, del año 36 al 41 de una forma increíble. Pues el aceite, por ejemplo, si en el año 36 tenía un índice 100, en el 41 tenía un índice 3200, es decir, que se había multiplicado el precio de un litro de aceite en 30 veces. El del pan se había multiplicado desde el 36 hasta el 41 en 18, casi 20 veces. Y el del arroz, otro tanto. Entonces, claro, esto facilita el que cuando hay una situación de racionamiento, las famosas cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera, el que se activen mercados, como diríamos, alternativos, los mercados negros, el mecanismo del extraperlo, el mecanismo del contrabando, etcétera, etcétera. Años después de haber finalizado la guerra civil, continúa lo que será una constante histórica del franquismo: la represión, el terror desde el poder. Una vez terminada la guerra, las tropas leales a Franco acaban con la vida de casi 200.000 personas. Muchos son ejecutados por pelotones de fusilamiento. Son muertes sin historia, sin imágenes, de miles de personas. De ellos quedan solo los testimonios de un puñado de compañeros de celda que tuvieron mejor suerte, y las canciones. Canciones trágico-cómicas del que sabe que su suerte está echada. Y es la Pepa, una gachi que está de moda en Madrid y que tiene predilección por los rojillos y en Torrijos y en Porlier. Cuando llega esa mujer, a cualquiera se le arruga el solomillo. Pepa, Pepa, ¿dónde vas con tantísimo tío? Pepa, que te vas a meter en un lío. Pues como sigas así, dejarás Madrid vacío desde no sé dónde a Chamberí. Era la canción de los condenados a muerte. Y lo veías allí en el patio cantando. Que hacía falta tener narices. Otros muchos fallecieron por enfermedad en cualquiera de los cientos de campos de concentración improvisados por toda la península. Solamente recordar la celda 43 del Carmelo de Vitoria, 23, hasta 23 estuvimos en una celda de un fraile, 3,70 por 2,50, 20 y tantos tíos, y el Tito allí para servicio y de esto, que todavía que no tenemos, eso no hay que nos quite. Y cosas así. Acabadas las últimas resistencias antifascistas, se da paso a una masiva depuración político-social por medio del entramado de leyes fabricado por la dictadura. Se aplica la ley de responsabilidades políticas y, más tarde, la tristemente famosa ley para la represión de la masonería y el comunismo. Bueno, pues ahí cabía todo aquello que en un momento dado el Ministerio del Interior o la voluntad de Franco, entonces el Ministerio de Gobernación, la voluntad de Franco lo quisieran. Era una ley que ponía estos omnímodos derechos de vida y muerte en manos de los militares. Se creó un tribunal especial, pero incluso el sistema represivo era tal que, considerando que en algún momento el tribunal especial quizá pues dictar una resolución que no era suficientemente represiva, se facultaba expresamente por este motivo, decía, a someter los fallos a la revisión de un tribunal mixto compuesto por representantes de los ejércitos de tierra, mar y aire. Pasamos años que después no nos inventemos cosas, la mayoría dice, no, yo en aquella época pensaba, no, hombre, usted en aquella época no pensaba nada. En los barrios obreros es posible que los chicos, los hijos de los obreros reprimidos o que ya empezaban a estar en la clandestinidad, tuviesen una conciencia política. Los demás no la tuvimos ir haciendo porque el aplastamiento fue total.
Es decir, no había prensa, no había radio, no había nada que no fuese dictado por la... Vamos, tanto es así que los discursos de las personas nos llegaban en el papel cebolla y dejaban los paréntesis abiertos y después la Casa Civil nos mandaba los vítores que llamaban. O sea, para ver dónde ponían los vítores. O sea, después de un párrafo había un hueco para poner, por ejemplo, gracias a ti, Franco, o tú nos has liberado, y eso lo mandaban. Es decir, hubo un aplastamiento total en los textos de la enseñanza, en todo. Tardamos mucho, sobre todo los chicos que éramos hijos de clase media, tardamos mucho en empezar a despertar y a tomar conciencia. La instauración del régimen franquista supuso además la ruptura de la sociedad vasca. Territorialmente, el País Vasco quedó partido en dos. Por un lado, las provincias traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa, y por el otro, Álava y Navarra. Paradójicamente, estas últimas fueron las primeras en sentir la represión. En el caso de Navarra, que siempre ha sido un tópico de la historia oficial, decir que, bueno, que como un solo hombre se levantó el 19 de julio y se unió al alzamiento, al llamado alzamiento nacional. Hoy sabemos por las investigaciones que se han venido haciendo en las 2 últimas décadas, que, bueno, que allí hubo una represión fuertísima, una represión que se llevó por delante con pelos y señales, sabemos, a 2.789 personas. Esto significa que esa sociedad no estaba completamente unida a ese alzamiento, sino que había un sector compuesto por republicanos, por izquierdistas, socialistas, comunistas, sujetistas, nacionalistas, que fue machacado. Vizcaya y Guipúzcoa, consideradas provincias traidoras, sufren las consecuencias de la obsesión de Franco por el separatismo. Y bueno, eso sí que tuvo digamos, una aplicación muy específica en la supresión de los conciertos económicos. El Estatuto Vasco propiamente no fue suprimido porque fue considerado como una ley inexistente. Pero los conciertos económicos que venían del siglo pasado, estos sí que fueron objeto de una abolición en virtud de una disposición, ahora no me acuerdo la fecha, franquista, en la que se utilizaba precisamente que Vizcaya y Guipúzcoa perdían los conciertos económicos por su condición de provincias traidoras, ¿no? La discriminación se traduce especialmente en las comunicaciones e infraestructuras. Bueno, lo que se había efectivamente era un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Lo que eran efectivamente las provincias traidoras. En fin, Vizcaya y Guipúzcoa tenían un tratamiento totalmente óptimo, negativo en comparación, por ejemplo, con la provincia de Álava. Ahora, tanto como por decir, se notaba efectivamente las infraestructuras, en las carreteras, en el trato en la Diputación foral, es decir, en eso sí, ¿no? Realmente sí se notaba. Y era un comentario generalizado realmente, pues bueno, último también, cuando viajaba uno de una provincia a otra, el estado de las carreteras. Pero mucho más que esto era la represión, una represión política, una represión económica y sobre todo, lo que era mucho más grave, una represión cultural y nacional, ¿no?, del pueblo vasco. A la represión el franquismo unió la humillación, centrada en las hermanas, esposas e hijas del vencido. Se pretende controlar todos los aspectos de la vida política, social e incluso privada. Yo he conocido, por ejemplo, un alcalde de Baracaldo que nadie se lo cree. Yo lo digo aquí ahora porque, bueno, habrá gente de mi generación que lo haya vivido. Se llamaba Manuel Llaneza, era un asturiano alcalde, y he visto una cosa más, no diría esperpéntica, más cruel que esa persona. Por ejemplo, iba uno por la Plaza de los Fueros y te miraban los alguaciles, ibas con manga corta, tenías un bolsillo bien, una camisa arremangada sin bolsillo, te echaban multa. Las mujeres, por ejemplo, que antes cuando había carros para recoger la basura, salían lo que era la acera, para echar la basura, los alguaciles vigilando, y aquella mujer que salía sin medias, también efectivamente le echaban multa. Eso sí que realmente era el verdadero nacional catolicismo, vamos, una cosa tremenda, ¿no? Dices esto ahora a la gente joven, es que no, hombre, es que no se lo cree. Las bases sociales sobre las que se consolida el franquismo son muy diversas y van desde el alto empresariado hasta ciertos sectores obreros. La jerarquía católica, con la bendición del Vaticano, ocupa un lugar determinante en la consolidación del régimen. El Estado y el Vaticano quedan estrechamente ligados tras la firma de un convenio entre Franco y Pío XII en 1941. Si en el resto del Estado los curas y las órdenes religiosas habían sufrido la persecución por parte del bando republicano, en el País Vasco la realidad es bien distinta. El carácter anticlerical de las fuerzas leales a la República era inachacable al PNV. Estas imágenes obtenidas en plena guerra civil en el funeral por un capellán de Gudaris son una buena muestra.
Franco tuvo que buscar nuevas coartadas con las que justificar su represión contra el nacionalismo. Se acuña el concepto separatista y en él se incluye a una parte del clero vasco que sufre una represión sin precedentes. Cuando cogían a los curas vascos, a los castrenses vascos y tal, que llevaban los batallones de Gudari, lo primero que se perdona la palabra, porque es que era así, lo primero que arrimaban al paredón era el cura, vamos, esto ya para empezar. Les parecía el gran traidor, porque claro, además ya no era el rojo, como no podían llamarle rojos. Franco consigue del Vaticano el derecho de presentación, mediante el cual los obispos son directamente nombrados por el caudillo. Primero, Franco presentaba a los obispos y se llegaba a un acuerdo. Y luego, encima, les hacían jurar un juramento. Juro y prometo respetar y hacer que mi pueblo respete, es un resumen, lo que estoy leyendo, respete al jefe del Estado español y al gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado español y al orden público, y querer observar a mi clero igual conducta. Preocupándome del bien e interés del Estado español, procuraré evitar todo el mal que pudiera amenazarle. Esto era la España de Franco. Y luego el obispo tenía plenos poderes para quitar, nombrar párrocos y coadjutores a dedo, los que él quisiera. Por medio del derecho de asignación, el régimen consigue atar a una parte de la Iglesia. Pero, a medida que se desciende en la jerarquía eclesiástica, las disensiones son más patentes. Pascual Arana, ¿qué hizo un día estando en Azpeitia? Antes de las huelgas. Coger y quitar del púlpito la oración. Y allá había otro cura, que era franquista 100%. Echaniz, creo que se apellidaba. Ramón Echaniz, no estoy seguro. Creo que es así. Ese armó la escandalera en la sacristía. Alguien ha quitado la oración por España. Es defensa y pedir protección para España y para su caudillo. Y Pascual Arana callando. Y al día siguiente el cura ese volvió a poner. Y al día siguiente el otro, Pascual, volvió a quitar. Y así anduvieron un par de días o tres hasta que quedó otra vez la oración en el púlpito y continuaron rezando. Pero son circunstancias de aquella época. ¿Cómo había que cada uno tenía que trabajar sobre sus decisiones? 16 sacerdotes fueron fusilados, 278 pasaron por prisión y 1.300 fueron considerados indeseables. Pero el caso del clero vasco es solo una muestra de represión. Una engrasada maquinaria es la encargada de eliminar cualquier ideología contraria. El campeonato de Liga 1939-1940 arranca con algunas novedades. El Athletic se ve obligado a renunciar a su ascendencia anglófila, castellanizando su nombre. En adelante será Atlético de Bilbao. Pero hay más. En los prolegómenos de los partidos, los futbolistas saludan a las autoridades con el brazo en alto. Se trata de una constante en los actos públicos de la posguerra. En los cines, en los teatros o en los toros. En cualquier tipo de demostración social, la gente se ve obligada a adoptar la simbología fascista impuesta por el régimen de Franco. Como capitán del Atlético de Bilbao, saludo a la afición futbolística española por medio de nodo en el día de... A nosotros, por ejemplo, pasar por la plaza de los fueros y al último, y por no saludar con el signo este, pues alguno te cogía una bolsilla y te pegaba un vergazo que te dejaba deslomado, ¿eh? Y en el cine siempre obligatoriamente empezaban efectivamente el nodo con el himno este, se decía nacional, y todo el mundo de pie con el saludo fascista. No había nada, es que no había nada. Yo iba a decir, pero ¿dónde ibas? Ni había centros recreativos, ni había centros culturales. Hombre, el querer bautizar a una persona con el simple nombre en euskera ya era imposible, ¿eh? Nadie lo puede imaginar si no la pasó, claramente. La clase social que sufre más directamente la opresión lingüística y cultural es el campesinado vasco. El nacionalismo se apropió en su momento de las señas de identidad y pureza del mundo rural y el franquismo se encargó de azotarlo con todo su poder represor. El euskara, vehículo de comunicación de buena parte de la sociedad rural, queda proscrito de todo uso oficial y su enseñanza prohibida.
la década de los 40 era normal utilizar el famoso anillo escolar de castigo, que era al que hablaba en euskera, le ponían un anillo y después era castigado. Y si a lo largo de la semana el anillo iba pasando de dedo en dedo, porque tenían la obligación de que si alguien hablase euskera, el anillo le entregara al otro. Y el último que tenía el anillo era castigado en la escuela. Los castigos solían ser pues el tener que acudir igual el domingo y tener que permanecer dentro de la escuela como un preso, o la paliza que se le daba. El euskara desaparece de los medios de comunicación, incluso de las publicaciones escritas, y queda reducido a las catacumbas, a los círculos íntimos, a la familia. Hay que pasar al País Vasco francés para poder encontrar textos en euskara. Allí, un puñado de intelectuales vascos en el exilio ponen en marcha algunas publicaciones que pasan de forma clandestina a la Euskadi peninsular. El miedo al separatismo llegó a ser obsesivo en Franco y el euskara pagó las culpas de aquella fijación. Cuando alguien me decía, pues, o nos decía, en el tren o en autobús, pues, en fin, donde había mucho público y a mí allí ya no me importaba tanto, ¿habla usted en cristiano? Mi respuesta solía ser, lo siento mucho, pero es que no sé arameo. ¿Cómo? Aquí estamos en España y se habla español. Eso era lo normal que a uno le decían. Y decía, mire, pues, yo estoy hablando la lengua más antigua de España. Y, perdone, pero le advierto que yo no soy separatista, pero usted debe ser un separador. Esa era la respuesta que, en fin, en muchísimos sitios me tocó decir. Y la gente veía la sonrisa que ponía y con qué ilusión lo tomaban, porque es que no se atrevía la gente a hablar de nada. Y yo lo único, de la defensa, lo tenía preparado de esa forma, y al decirle, pues yo no soy separatista, pero usted es un separador, y claro, eso frenaba la cosa y le dejaba en evidencia a la persona que me había dicho. Y esas personas muchas veces sabían menos castellano que yo. La creación cultural de Euskadi queda prácticamente exterminada. Se castiga a la gente solamente por haber cultivado el euskara o por haber militado en organizaciones culturales. Como consecuencia de esta represión, escritores, poetas, escultores, pintores se ven obligados a partir a un exilio forzado. El arte vasco se refugia principalmente en América, donde las distintas disciplinas artísticas evolucionan y florecen. Pero mientras el mundo de la literatura denuncia la masacre sociocultural del pueblo vasco, los creadores que cultivan las artes plásticas dejan la tragedia de Euskadi a un lado, adentrándose en investigaciones puramente artísticas. Esa especie de registro cordial, ¿no?, de alteraciones cordiales del corazón, que parecía que tenía que haber saltado con la guerra civil, no se registra, no parece nada. Es decir, tú coges la historia del arte vasco de aquellos años y no aparece allí la guerra civil, ni en los temas ni en el carácter, pues también no es cuestión de hacer Budaris muriendo, sino que el propio carácter, el que tú le das a tu obra, el drama que estás viviendo, porque ellos vivían ese drama. Sin embargo, no traslucía en absoluto, y no sé por qué, no traslucía en absoluto en el arte vasco. O sea, la guerra civil en nada y para nada influyó en el arte vasco. Es un fenómeno que todavía no lo entiendo. El primer libro en euskara que sale en el exilio se publica en Buenos Aires en 1943. Se trata de la reedición de un clásico, Xabiertxo, de Isaac López Mendizábal. La editorial Ekin y la revista Eusko Gogoa resultan claves en el desarrollo de la literatura en América. En el País Vasco tan solo queda el refugio literario de Euskadi Norte. Existe una red clandestina para conseguir ejemplares de Eusko Gogoa. Trabajar en pro de la cultura vasca es un delito. Octubre de 1944. Pirineos Occidentales. 10.000 soldados, componentes en su mayoría de los batallones comunistas, hacen una incursión desde Francia por los valles de Arán, Baztán y Roncal.
Estas tácticas de guerrillas vienen a imitar las utilizadas por los maquis en Francia durante la ocupación nazi. Así, entran 10.000 soldados por los valles pirenaicos. Es un asalto a la desesperada. 2 semanas más tarde, el ataque es reducido. La idea que me llevó a mí a retirar a los guerrilleros del Valle de Arán era que la lucha había que desarrollarla de otra manera y que eso no iba a servir más que para que nos machacaran allí mismo a una fuerza que era en ese momento todo lo que teníamos y todo lo que tenía la República prácticamente como fuerza armada en caso de que hubiese habido un apoyo de las potencias democráticas. Los comunistas intentaban trasladar la influencia de la Segunda Guerra Mundial a España. Tanto los comunistas como el resto de la oposición franquista en el exilio intuía que la identificación del régimen franquista con los nazis de Hitler y los fascistas de Mussolini podía llevar a Franco a un callejón sin salida. Por esa época, cobraban fuerza las esperanzas de quienes confiaban en la presión internacional, liderada por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, para que se produjera un cambio de régimen en España. Estos 3 países proponían a la oposición a Franco que se reunieran y formaran un cuerpo que garantizara el gobierno del Estado español en democracia. La tesis de los nacionalistas es bien sencilla. Estaban convencidos de que la Segunda Guerra Mundial tuvo sus prolegómenos en la Guerra Civil Española, donde tomaron parte tropas italianas y alemanas. Durante ese tiempo, los nacionalistas pretendían evidenciar la estrecha relación entre el régimen franquista y las políticas de Hitler y Mussolini. En un primer momento, Franco declaró la neutralidad de España en el conflicto mundial, pero las simpatías del franquismo iban hacia Alemania e Italia. Como ejemplo, este discurso de Serrano Suñer, ministro de Exteriores del primer gobierno de Franco. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad, y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. El 10 de junio de 1940, Italia entró en guerra. 3 días más tarde, el Estado español, a petición de Mussolini, dio un paso adelante y cambió la declaración de neutralidad por la de no beligerancia. El 23 de octubre del mismo año tuvo lugar la entrevista entre Franco y Hitler en la estación de Hendaya. Es esta buena disposición de Franco hacia Hitler y Mussolini la que mantiene la esperanza de los vencidos en la Guerra Civil Española de una intervención por parte de las potencias aliadas. A pesar de que el alineamiento de Franco con Hitler había sido evidente, la continua modificación de estrategias de Franco servirá más tarde para que los aliados no incluyan al régimen franquista en el bloque de los vencidos tras la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Franco fue claramente un régimen transformista en este sentido, camaleónico, diríamos, en el sentido de que se estuvo moviendo en función de la coyuntura internacional y adoptó en pocos años diferentes posiciones para asegurar su supervivencia. Es muy sintomático que, por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores cambiara de manos frecuentemente. Si mal no recuerdo, entre el año 40 y 45 hay 4 ministros diferentes de Asuntos Exteriores, en función de la postura que interesaba mantener en cada momento. Y así España va a pasar de una actitud de amistad y de acuerdos con Alemania en el año 39 a una actitud de, profundizando esta amistad, diríamos, o el plano de los acuerdos, de lo que ellos llamaban, de lo que se llamó, y se llama en el lenguaje internacional, de relaciones internacionales, no beligerancia, y luego adoptará una posición de neutralidad. La propaganda franquista se encarga posteriormente de vender este momento como la negativa de Franco a tomar parte en la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad fue bien distinta. España estaba económicamente exhausta y poco o nada podía hacer por las fuerzas del eje.
Un sector de los nacionalistas refugiado en Estados Unidos intenta una ofensiva desde el plano diplomático y lleva a cabo una primera reunión oficial en Nueva York en 1945. En esas fechas, Nueva York es ya la capital del mundo. La ONU es algo más que un proyecto y en su recién estrenada sede comienzan las primeras sesiones. Hasta allí acude José Antonio Aguirre para denunciar la situación de Euskadi bajo la bota de un dictador. Ya para entonces, pues los nacionalistas vascos habían conseguido tener muy buenas relaciones con los aliados. Ellos intervenían además directamente con su propio batallón en la liberación de Francia, el último año de la guerra, y tenían ya excelentes relaciones tanto con Londres como con París, como con el gobierno de Estados Unidos. Y entonces es a partir de ese momento cuando ya se va generando la gran esperanza, y eso se plasma en muchos papeles y muchas actas, cartas que he leído, pues de que, bueno, pues así como habían caído Hitler y había caído Mussolini, pues no iba a tardar mucho las democracias occidentales en echar también a Franco y restablecer la legalidad democrática en España y por lo tanto también en Euskadi. En abril del 45, la Conferencia Preparatoria de las Naciones Unidas expresa su condena a la dictadura de Franco. Un año más tarde, en la nota tripartita que suscriben los gobiernos de Washington, Londres y París, se exige un cambio político en España. Los aliados presentan varias condiciones para su colaboración en el derrocamiento de Franco y la consiguiente instauración de la democracia. Primero, es necesario el entendimiento entre todas las fuerzas políticas que componen la oposición a Franco. Segundo, debe de haber un gobierno de coalición provisional y un plebiscito constitucional. Y tercero, son necesarias unas elecciones generales. La posibilidad de derrocar al régimen queda patente en las publicaciones que la oposición nacionalista edita en el exilio. El sueño parece estar más cerca, casi al alcance de la mano. La mesa de negociaciones liderada por el dirigente socialista Indalecio Prieto y los representantes de la CEDA. Incluso don Juan de Borbón, por medio de Gil Robles, toma parte en las conversaciones. Vieron esa propuesta de nueva reconstitución de la democracia en España, eliminando al Partido Comunista, podía ser una solución en la cual quedara al aire por lo menos, ¿no?, tanto el gobierno catalán como el gobierno vasco, tanto el estatuto catalán como el estatuto vasco. Temieron eso. Fue un peligro que yo no lo vi. Mi opinión era aceptar esa declaración tripartita, no hay por qué decir esto, en fin. Pero la realidad es esa. Hubo un miedo de que esa situación democrática creada al margen de la República, la resolución de primera sería gobernar las fuerzas socialistas y la CEDA, un gobierno aunque fuera transitorio para hacer elecciones, para lo que fuere, ¿no? Pero quedaba la República como República ya un poco eliminada. Y a eso es a lo que se opusieron catalanes, bueno, se opusieron, pretendieron tanto los vascos como los catalanes. Franco, sorprendido y desconcertado con la dirección que toman estas negociaciones, probablemente se trata de uno de los momentos más críticos de la historia del régimen, mueve una de las fichas clave del tablero. Hubo unas conversaciones entre don Juan y Franco, en la que Franco, enterado de lo que podía venir a consecuencia de esa declaración tripartita, le prometió a don Juan que a él le sucedería la monarquía en la persona de su hijo, a lo cual se comprometía él a educarlo, a formarlo. Y a don Juan,
que era una persona, de fondo hombre bueno, pero un bon vivant, que le gustaba vivir bien, quizá entendió que era más positivo para él seguir viviendo bien, asegurando su sucesión en el príncipe que actualmente es el rey. Don Juan acepta el acuerdo y la operación del tripartito pierde posibilidades. Los años siguientes demostraron que ni la oposición disponía de capacidad para llevar adelante sus compromisos, ni las potencias occidentales aumentarían su presión sobre Franco. Las circunstancias internacionales habían cambiado. El año crucial donde ya empieza a perfilarse el primer cambio es el año 47. El año 47, ¿por qué? Bueno, porque a nivel internacional se produce una transformación importante, una transformación que podríamos resumir con el hecho de que es en ese año cuando podemos ubicar más o menos históricamente el comienzo de lo que hoy en día conocemos como la Guerra Fría. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, la consecuencia es que bueno, pues los enemigos tradicionales de la democracia, que era el fascismo, dejaban de serlo y el mayor enemigo ya va a ser el comunismo. Cualquier país que fuese receptivo a las ideas comunistas era un enemigo de los aliados y en especial de Estados Unidos. Este factor resulta decisivo. La dictadura de España es un freno al comunismo y como sistema dictatorial de segundo orden no causa ningún problema al nuevo equilibrio internacional. La mayor desilusión que hubo aquí durante esta época de la posguerra es que había mucha gente confiada y con el triunfo de las naciones democráticas, pues Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, aquí se recuperarían efectivamente las libertades. Y al de muy poco tiempo uno se dio cuenta que no, que había efectivamente por parte de estos países, pues sujetos a un poco a la Guerra Fría, pues que había una actitud, yo no diría que laxa con relación al régimen franquista, sino cómplice, y consiguientemente el pueblo vasco, como los otros pueblos de España, se dieron cuenta, o bien ellos recuperaban las libertades, o difícilmente les iba a provenir efectivamente de un esfuerzo desde los países llamados democráticos. La suerte para los defensores de la República está echada. La última esperanza de recuperar el régimen de libertades se desvanece entre los vítores de los enfervorizados seguidores del régimen en la Plaza de Oriente, celebrando los acuerdos con el Vaticano y Estados Unidos.